Hay muy pocos estudios en realidad acerca de la música y de los efectos terapéuticos de la música. No lo había considerado hasta que empecé a leer esto de musicoterapia, que estaba como muy interesante porque se está investigando sobre todo en ansiedad y en depresión. Esta área que te comentaba del cíngulo no es un área que suele ser tan afectada en el Alzheimer o en las demencias, por lo menos en las fases tempranas. Entonces la memoria musical permanece. Mis queridos Maes, bienvenidos a este podcast llamado Entre Compases. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y gracias también a The Contemporary Music School por brindarnos el espacio para hacer este proyecto. Muchísimas gracias también a Argenis, que está detrás de cámaras. Gracias, hermano, por este proyecto increíble también. Y también, pues, gracias a Carlos Seade, gracias por aceptar la invitación a este episodio. Ahorita nos vas a contar un poquito más de ti a fondo. Eres músico, psiquiatra y terapeuta, y además nos vas a contar cómo has mezclado todo esto. Así es que, mi querido May, muchísimas gracias por estar aquí presentes y también gracias por aceptar la invitación a este primer episodio que muy seguramente pues les va a gustar a las personas, ¿sí? Adelante, May. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, justamente yo estudio música aquí en CMS y pues bueno, originalmente pues, estudié medicina y de ahí estudié psiquiatría y posteriormente psicoanálisis, que quizá lo que más me gusta actualmente en mi práctica como médico es la parte terapéutica, más que la parte pues, de prescripción de fármacos y demás. Y pues algo que he incorporado también como una especie hasta de terapia personal es el estar estudiando música, el estar de repente tocando pues, algún instrumento y pues bueno, de repente también intento ahí hacer algunas aproximaciones en composición fallidas, pero bueno, al final son aproximaciones. Paso a paso, ¿no? Cada quien, sí, pues tú lo has de saber que es todo a su tiempo. Justo me llama la atención, ahora que estás en todo este proceso de la música, cómo lo has integrado. También me llama la atención, como estoy más como en la onda terapéutica, más que en la onda de prescripción, cómo has podido integrar esta onda musical dentro de tu terapia, por ejemplo. Pues bueno, como tal, no lo he hecho tal cual, así como sí les he llegado a sugerir a algunos pacientes que quizá como una medida para, pues sí, terapéutica y para crear niveles adecuados de tolerancia a la frustración, que deberían de intentar pues o tocar algún instrumento o aprender música o algún otro tipo de arte, que sabemos que no es algo fácil, es algo que va a llevar mucho tiempo, que lo puedas conseguir bien. Entonces, esto va creando tolerancia a la frustración. O sea, un gran tema que de repente tienen algunos pacientes es que son intolerantes a la frustración, o sea, todo rápidamente lo quieren abandonar porque no ven resultados rápidamente y, pues bueno, tener como adecuados grados de persistencia es algo que es bastante sano para las personas. Y yo creo que últimamente, más en estos tiempos, creo yo, que se esperan como muchos resultados inmediatos, ¿no? Mucha inmediatez, ¿no? Entonces a veces, digo, también hablo por mí, ¿no? Que a veces no vemos resultados inmediatos y inmediatamente nos frustramos, ¿no? Personalmente a mí la música me da mucho gusto también platicar esto contigo, porque a mí siempre ha sido mi terapia. Yo creo que también la de Argenis aquí en cámara siempre ha sido nuestra manera de terapia. Por ejemplo, ¿cómo la has vivido tú ya integrando tu propia experiencia de, mira, pues esto, así me siento, ¿no? Desenvolviéndome en la música? Pues bueno, justamente esa parte, o sea, tal vez en el pasado mis niveles de persistencia y de abandono de ciertas actividades eran más altos que hoy, y pues estudiando esto me he dado cuenta justamente de esa parte, ¿no? Que pues sabes que no te está saliendo algo, pero que si sigues practicando, en algún momento te va a salir, y es muy reconfortante cuando sale, o sea, cuando logras conseguir algo que pensabas que iba a ser imposible conseguir, pues de repente pues, es muy satisfactorio. ¿Y a ti, por ejemplo, cuál ha sido tu instrumento que en este caso has escogido? Bueno, originalmente empecé con guitarra, es como que siempre que veía bandas o grupos, siempre me llamaba muchísimo más la atención el guitarrista que con los solos y pues, bueno, de repente estos genios, Van Halen, Slash,
pues incluso Rich Sambora, etcétera, etcétera, pues tocando, y pues así yo decía, o sea, a mí algún día me gustaría hacer algo así, o sea, me encantaría tocar eso. Y pues comentaba hace un momento que a últimas fechas empezaba a tocar teclado, y también pues, le empecé a agarrar como hasta un poquito más de gusto al teclado que a la guitarra. No sé si es por la novedad, debe estar algo relacionado a eso, o pues también que pues de repente también como que lo complementas un instrumento con otro. Entonces Sí, no, creo que comprender también un poco el teclado, digo, al menos desde mi perspectiva, es un poco más sencillo, ¿no? Más gráfico. Lo puedes ver desde aquí así, o sea, tienes todas las teclas blancas, es la escala de do, no te va a fallar, ¿no? Entonces, pues también es cuestión de integrarlo, ¿no? Y ahora que me dijiste de todos estos guitarristas, pues eres más como ochenterón, así como guitarristas ochenterones. Sí. ¿Cuál podrías decir que es tu banda, por ejemplo, favorita? Def Leppard. Def Leppard. Sí, Okay, sí. he tenido la fortuna de haberlos visto ya como en 4 o 5 ocasiones, entonces sí. Y también yo creo que fíjate que es interesante porque todos estos guitarristas, yo también soy personalmente muy fan de toda esta época ochentera de los guitarristas. Yo personalmente ya en el sentido más terapéutico, yo sí encontré personalmente mucha catarsis, mucha liberación de energía a través pues de la composición, a través de tocar guitarra, a través de la disciplina, ¿no? O sea, tú bien lo mencionaste, el hecho de que cuando uno esté involucrado en la música, a lo mejor uno no va a obtener resultados inmediatamente, ¿no? Que esto también, para que no se me fuera, no los vas a obtener inmediatamente, requieres de una constancia, requieres de una práctica, y justo eso te confronta, ¿no? Con qué tan tolerante eres a la frustración. Tú te has llegado a frustrar, incluso tú estando envuelto con toda la psiquiatría, o sea, ¿cuál ha sido? O sea, eso está interesante también. Sí. Sí, o sea, eso está interesante. ¿Tú te has llegado a frustrar musicalmente? Sí, y pues bueno, me ha costado de repente como trabajo, pues hacer estos como algo que nos sugiere, por ejemplo, Will, o que nos sugieren alguno otro de los profesores de la escuela, es si no te está saliendo determinada pieza, pues busca otra y tal vez intenta por ahí y después retomas esa que no te está saliendo, porque pues muchas veces te quedas como ciclado ahí en esa frustración o en ese error que estás cometiendo, y pues probablemente pues, otras cosas te puedan empezar a salir con lo que ya has aprendido de haberte equivocado en este otro lado, ¿no? ¿Con qué pieza te pasó? Fíjate, me pasó muy curioso en grado 1 de Rock School, y es muy fácil de tocar, en realidad, ahorita se me fue el nombre, es de Bob Marley, Hey Joe. Okay. Con Hey Joe, que es relativamente sencillo de tocar, está prácticamente en grado 1, grado debut, y al inicio fue la primera que me pusieron así de, tú vas a tocar esta, y no me salía. Y cambié a Perfect de Ed Sheeran y me empezó a salir, que se supone que era más avanzada. Y ya regresé a ello y ya la pude tocar como si nada, o sea, ya fue de, ok, no era tan complicado, solamente yo pensaba que no me iba a salir. Y pasa con muchas cosas también, yo creo, ¿no? Que hay ciertas piezas, que también es muy subjetivo eso, ¿no? A lo mejor a mí también me ha pasado que piezas que son aparentemente más complicadas en guitarra son más fáciles para mí, y otras piezas quizá un poquito más sencillas que involucran un poco más de groove, un poco más de, pues sí, o sea, que no sean tan técnicamente así, tan de aquí para acá, ¿no? En el brazo. ¿Cómo, por ejemplo, tú le dirías a alguien, o si tienes tú algún caso en el que hayas tenido que decirles, oye, mira, ¿sabes qué sucede esto? Porque también creo que la música en el sentido mental es poderosísima, ¿no? O sea, aparte que te ayuda a disciplinarte y todo esto, también creo que es muy terapéutica, ¿no? O sea, ¿has tenido algún acercamiento con algún paciente a través de la música, a través de lo que has aprendido aquí? Bueno, tengo algunos pacientes que también llegan a tocar algunos instrumentos, entonces de repente llegamos a comentar acerca de esas cosas, ¿no? De cuando están intentando tocar algo. También, por ejemplo, tengo una paciente que pues, está tocando guitarra, batería y también teclado, bueno, piano. Entonces también de repente ella me dice, oye, pues ¿qué me recomiendas para aprenderme acordes? Pues ya le digo, pues es estarlos marcando y quitando la mano y vuelve a marcar y vuelve a quitar y pues así, ¿no? Y
y pues tienes que estar constantemente estudiando ese tipo de sí, cosas. Sí, es que es constante, ¿no? Y que exacto. es algo que de lo que has aprendido así, por ejemplo, muchísimo de la música con respecto a integrarlo, por ejemplo, a tu vida diaria, ¿no? Bueno, de entrada algo que sí, de lo que, o sea, con todo lo que se llegué a estudiar, así de medicina y psiquiatría, psicoanálisis, o sea, este es otro lenguaje totalmente, y es un lenguaje que cuando yo lo empecé a conocer, o sea, se me hizo hasta más complicado que otras cosas de bioquímica y de farma y de cosas así que uno pensaría, eso sí está difícil, de repente entenderle cómo encajan los tresillos en esta pieza, pues también tiene como cierta ciencia, ¿no? Y fíjate, de la psiquiatría mencionas cosas interesantes porque vamos a mencionar la música y psicodélicos es algo que a mí personalmente me apasiona mucho. ¿Has tenido experiencias con psicodélicos? No. ¿No? ¿Y tienes algo, por ejemplo, alguna experiencia con respecto a todo este mapeo mental? Porque bueno, yo he tenido experiencias psicodélicas también referentes con la música, o sea, las dos incluidas. Y bueno, al menos desde mi perspectiva puedo compartirle a la gente también, pues cómo se activan otras zonas, ¿no? Otras zonas, digo, independientemente del psicodélico, la sustancia, cuando estoy tocando se siente que estoy activando otras zonas y sobre todo más en el rollo mental, súper más consciente, ¿no? Más consciente, oye, mira, es esto es una manera más creativa. Sí, ahora que lo mencionas, o sea, cuando estamos escuchando música, prácticamente todo el cerebro se enciende. O sea, lo único que no se enciende, si solo estamos escuchando música, son los lóbulos occipitales, ¿no? Pero el resto, que por la conectividad que tiene el cerebro, se encienden áreas que tienen que ver con emociones, áreas que tienen que ver con generar atención y concentración. Por ejemplo, justamente aquí cuando estudiamos en entrenamiento auditivo, pues obviamente se va a encender la parte auditiva, la parte temporal del cerebro para intentar identificar qué es lo que estamos escuchando, bien a bien. Se van a encender prácticamente todas las áreas, ¿no? Y si le agregamos, tal vez que empezamos a agarrar un ritmo, empezamos a bailar, empezamos a marcar el pulso y demás, pues también se van a estar activando pues, incluso el cerebelo, áreas motoras, etcétera, etcétera. Y si a eso le agregamos, vamos a un concierto, donde además hay luces, hay pirotecnia, pues hay algún tipo también, pues también obviamente se va a encender lo visual. Entonces, cerebralmente es una experiencia pues bastante intensa, porque es de las pocas experiencias que creo que solamente las actividades artísticas tienen ese tipo de efecto a nivel cerebral como tal. Y ahorita que lo mencionabas, ahorita que mencionabas acerca de psicodélicos, música, hay algo muy curioso que, pues bueno, justamente sí existe un área en el cerebro que se encarga que es el área musical, que es el cíngulo anterior. Y uno de los efectos que tiene en el cíngulo anterior es un centro donde, pues, por ejemplo, se cree que ahí es donde se encuentra la empatía, se cree que también ahí es donde se modulan algunas emociones. Y uno de los efectos que tiene la música, además, es que va a descargar una sustancia que es dopamina, es prácticamente la sustancia que da placer, es pues, prácticamente los psicodélicos u otras sustancias, digamos que el efecto final que van a tener va a ser descargar dopamina. Y tanto a la música como estas sustancias descargan dopamina en dos zonas del cerebro, que es área tegmental ventral y núcleo accumbens, ¿no? Entonces, seguramente sí debe ser pues una experiencia pues muchísimo más compleja el combinar pues, una actividad artística como es la música con pues, el uso de sustancias psicodélicos, etcétera, etcétera. Ok, y por ejemplo, ¿qué música tú recomendarías? Digo, yo sé que en esta cuestión es ya cuestión de gustos, ¿no? Pero ¿qué tipo de género de canciones son las que a ti te han funcionado o has visto que dices, bueno, ok, esto me ha permitido enfocarme, esto me ha permitido poner más creativo, me ha permitido hasta expandir esta sensación de mi entorno, ¿no? Bueno, se supone que hay ciertos estilos de música que van a favorecer aumento de la función cognitiva, aumento de la atención y la concentración, y fundamentalmente música clásica. Hay muy pocos estudios en realidad
acerca de la música y de los efectos terapéuticos de la música. O sea, tenemos así como nivel de evidencia es, en realidad, hablar de musicoterapia todavía no tiene una base científica bien sustentada. Hay reportes de casos, hay algunos estudios de casos y controles, entonces ya se empiezan a hacer y lo que han utilizado en estos estudios de casos y controles ha sido básicamente música clásica y básicamente autores muy clásicos, Mozart, Bach, Beethoven, Haydn, ¿no? Y básicamente estamos ahí hablando de ese periodo de tiempo y este tipo de autores. Sí hay, obviamente, ciertas formas de música que pues, obviamente nos van a animar mucho más, ¿no? Digo, tal vez pues hasta lo mencionan, ¿no? En la teoría, ¿no? Si usas una escala mayor va a ser como más alegre y te va a poner como más excitado y demás, pero si usas una escala menor quizá te va a generar como emociones más melancólicas, más como estás como medio triste, como que no te pues activa tanto, ¿no? Entonces, pues ahí depende, digo, también de repente uno puede escuchar cosas no sé, en re menor, que de repente dices, bueno, eso no parece re menor porque suena muy, muy bien, o suena muy animado, ¿no? Sí, pues ese rollo de las emociones, por ejemplo, a mí, personalmente los acordes mayor 7, a mí me transmiten mucha nostalgia, por el contrario también, no sé, los menores también me transmiten como mucha melancolía, ¿no? O sea, ya nos podríamos clavar como en alegre qué, ¿no? O sea, en qué textura de alegre o triste qué, ¿no? Melancolía. O hasta ritmos, ¿no? O sea, si tengo un ritmo así con un tempo muy rápido, pues bueno, entonces así seguramente pues eso va a hacer que eso me va a alegrar, me va a activar, ¿no? Si el ritmo, si la rítmica o el tempo es un ritmo más lento, pues probablemente pues, sí, también va a ser. Está la intensidad, ¿no? Con la que estás tocando también creo Claro. que involucra mucho eso. Y fíjate que O el, bueno, por llamarlo de alguna manera, el feeling, ¿no? Sí, Que le está imprimiendo, que le está imprimiendo el interpretador, pues también, o sea, seguramente puede generar una emoción en un sentido o en otro. había escuchado esto de Mozart, creo que esto es lo más popular, ¿no? Que supuestamente la música de Mozart es para relajarse, incluso se la ponen a los bebés. ¿Qué tendrá que ver ahí? Tendrá que ver, bueno, a lo mejor todo tiene que ver, pero tendrá que ver la selección de notas, o sea, la escala tal cual como tú dices. Bueno, yo creo que si de repente se lo están poniendo desde una edad muy pequeña a un bebé, o un bebé varón o mujer, eso, hay que entender, los bebés apenas están, pues, como tal, formando conexiones neuronales. Entonces hay todo un concepto que se llama neuroplasticidad y que se vincula con algo que todavía hay como cierto margen de duda, que se llama neurogénesis, o sea que es como creación como de nuevas neuronas, sobre todo a nivel de hipocampo, que es otra área en el cerebro. Pero pues seguramente un bebé que está escuchando música desde temprana edad va a tener una neuroplasticidad distinta a la de alguien que pues, no le pusieron absolutamente nada, ¿no? O que no le leyeron ni un cuento. Entonces va a ser totalmente diferente lo que va a suceder cerebralmente. Seguramente alguien con experiencia musical desde temprana edad va a tener mucha mayor facilidad pues, para pues, identificar notas, intervalos, acordes, etc., etc., y también seguramente va a mejorar su capacidad de cómo interpretar o cómo tocar o componer, ¿no? Como le sucedió a Mozart, ¿no? Exacto, que desde, o sea, la capacidad de comprensión desde los 4 o 5 años ya estaba haciendo conciertos. Exacto, y fíjate que es curioso porque también, bueno, al menos yo asocio mucho la música con muchísimas cosas, no nada más con una actividad que te lleva a la disciplina, ¿no? Sino con algo que también puede expandir tu conciencia, ¿no? Expandir como tus sentidos en muchas cosas, ¿no? Hasta en el hecho de decir, voy a escuchar esta pieza a detalle, de dónde está, por ejemplo, en qué lugar está este instrumento, cómo se oye sonoramente esto también, al menos desde mi perspectiva, y quisiera saber tu perspectiva también, ¿cómo has sentido
ya la música, ya desde otra perspectiva, ¿no? Que ya es estudiándola, ya es todo esto, ¿cómo expande tu conciencia? Bueno, ahí yo empecé tarde. La verdad es que tengo 45, yo empecé más o menos un poco antes de los 40. Formalmente quizá llevo... Nunca es tarde. Sí, es lo que me dicen, nunca es tarde para aprender y pues, al final pues, difícilmente voy a vivir de esto, porque pues, ya tengo una carrera de base, O quién sabe. pero es algo que sí me gustaría aprender bien, ¿no? Sí. Y sí es muy enriquecedor, o sea, sí empiezas a percibir la música y a observar lo que están haciendo desde otro punto de vista, o sea, ok, lo que está haciendo ahí, pues es esto y tiene su grado de dificultad o también la percepción de como antes, que yo solo quizás nada más me fijaba en guitarra y ahora pues, ya me fijo también pues, si hay un tecladista, en qué está haciendo el tecladista, qué está haciendo el de la batería, qué está haciendo el del bajo, si hay algún otro instrumento involucrado por ahí, pues qué estará haciendo en ese momento, ¿no? Y sobre todo creo yo que la música, bueno, nunca es tarde para empezar una actividad, sin embargo con la música sucede que, no sé si te ha pasado, yo estudié cine ya a los 30, ¿no? Ahorita tengo 40, la percepción cambia, ¿no? O sea, que si a lo mejor tú hubieras estudiado esto, no sé, a los 15, a los 20, incluso a los 30, ¿cuál ha sido, o sea, tu nueva perspectiva? O sea, como tú dices, no sé, ahora ya me doy más cuenta de esto, pero en esta experiencia, ¿cómo te sientes tú descubriendo todo esto, no? Porque ya vienes de algo quizá un poco... Yo también la música es muy matemática y nos la podemos llevar muy científica, ¿no? Pero realmente creo que para mí abre la opción también a poder justamente a que si ya traes toda esta parte científica, médica y todo esto, integrarlo, ¿no? O sea, integrar como, bueno, este acorde me trae esta emoción, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en la mente, no? O tal ritmo, si lo toco rápido es esto, si lo toco más lento es esto. De hecho, se supone que es distinta la experiencia de si estás solamente recreando, o sea, si estás tocando algo que alguien más ya escribió o ya hizo, o sea, como hacer un cover. Uh-huh. Es diferente el efecto a nivel cerebral y demás, si estás o intentando componer algo. Es diferente si solamente estás escuchando música y es diferente si incluso ya estás pues en un jam improvisando y a ver qué está haciendo esta persona que está enfrente, voy a intentar seguirle, a ver. Entonces todo eso va a ser diferente y curiosamente el que genera más dificultad, vamos a decir, o más activación en las neuronas es la improvisación. Ok, mira, fíjate, justo estábamos hablando con Willer hace rato de eso, que hay músicos, o sea, que uno ve pulidísimos en técnica, ¿no? Los ves y dices, wow, ¿no? Pero a la hora de la improvisación sucede algo que es o me da miedo o me da esto, no sé cómo, incluso teniendo toda la teoría y todo el arsenal de técnica, pasa algo en la improvisación. ¿Qué crees que suceda a nivel mental que sea muy diferente a tocar el cover, por ejemplo, a esto? Bueno, quizá, debo de suponer que puede llegar a suceder algo que si ves que la otra persona está haciendo algo muy bien o que suena increíble, yo creo que tú te pones el límite inconscientemente de no, lo que yo pueda llegar a hacer quizá no va a ser tan bueno como lo que él está haciendo en este momento. No sé, entonces tal vez de repente uno se pone sus propios límites o sus propios bloqueos. Y tal vez en improvisación algo que hay que eliminar es justamente eso, ¿no? Pues, quitarte este bloqueo mental que puedes llegar a tener, o quitarte este límite de, pues no me va a salir, bueno, pues igual y si no te sale, pues te saldrá algo y sí, no es como que venga la policía de la música, ¿no? A romperte en la madre. O después te recuperas, ¿no? O sea, tal vez pues en el siguiente vas a tener mejores ideas, en la siguiente vuelta que te toque, lo que sea. ¿Y cómo por ejemplo, lidias con esta sensación? Seguramente te ha pasado donde te pueden improvisar. ¿Cómo le haces cuando de pronto te pones así de, cabrón? No, yo improvisando sí soy muy malo porque sí me pongo muy nervioso y la mayor parte de mis compañeros sí están más avanzados. Entonces, nuevamente, o sea, yo solito me pongo este bloqueo quizá de lo que él está tocando. Ahorita en este momento no me sale a mí, ¿no? Pero justo es eso, ¿no? Se trata como de... Ahí mismo yo siento que es de
hasta tus propios límites hacerlo tus ventajas, ¿no? A lo mejor a veces buscamos como competir inconscientemente con el otro que está improvisando, ¿no? Entonces a veces nuestras capacidades técnicas las comparamos mucho, ¿no? Cuando creo que, ok, sí, la técnica es parte de ese lenguaje, pero no lo es todo, ¿no? También a veces creo que menos es más, ¿no? O sea, un par de notas con un buen groove, con un buen vibrato, con un buen fraseo, creo que a veces dice más, ¿no? Un buen fraseo, ¿no? O sea, tal vez una frase que la tengas muy clara de qué es lo que quieres hacer, con una buena respuesta. Probablemente pues así podría, pues no sé, o sea, no es que la estés tocando en 32avos o algo así, o sea, igual la estás tocando como negras y pues probablemente suena bien. Y este proceso de la música, a ti mentalmente, ¿qué te ha dejado más allá de todo lo matemático? A mí me ha dejado, sobre todo, y lo he comentado, o sea, cuando tengo un día largo en el trabajo, así de mucho estrés, muchos pacientes, y llego a mi casa, pues ya hago lo que tengo que hacer, saco al perro y demás, pues como que un buen momento para relajarme, pues sí, es agarrar la guitarra o ponerme en el teclado y pues, intentar sacar alguna cosa, aunque sea media hora. ¿Y has pensado no sé, como en tus consultas o en tus terapias, poner un instrumento así de, mira, tú ponlo así unos minutos, o incluir a ciertas canciones, o incluir cierta rutina musical? No lo había considerado hasta que empecé a leer esto de musicoterapia, que está como muy, muy interesante, porque pues te comentaba lo que se está investigando pues, en muchísimos padecimientos, bueno, en mi área, sobre todo en ansiedad y en depresión, pero se ha estado investigando en manejo de dolor, en epilepsia, en pacientes que tuvieron algún tipo de accidente vascular cerebral y entonces no pueden hablar y demás, pues se les está intentando utilizar esto y pues está bastante interesante, ¿no? Cómo podría, si se habla de ciertos efectos que podrían hacer de modular dolor, disminuir frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial. No, los mismos musicoterapeutas, o sea, sí afirman que no es una terapia que vaya a sustituir. Es complemento. Es una terapia complementaria, coadyuvante, que puede tener algún efecto benéfico, pero que no, o sea, si necesitan tomar medicamentos para el dolor, para la depresión, para epilepsia, para lo que sea, pues los tienen que seguir tomando, ¿no? Sí, pues es que es parte, no es como que sea que va a solucionar todo, no es complementario a lo que estás. ¿Y puedes hablar un poquito más de eso? ¿Tienes algunas experiencias o has leído algo con respecto a esto? Pues básicamente lo que te comentaba hace un ratito, por ejemplo en epilepsia hay un síndrome que se llama Lennox-Gastaut, que es una forma de epilepsia bastante grave, casi siempre se manifiesta desde la infancia temprana y no dicen quítale los antiepilépticos al niño y ponle nada más música, pero parece que podría disminuir la frecuencia de las crisis o de la aparición de las crisis. Como te comentaba, son reportes de casos, entonces muchas veces hay que tener cuidado con eso, porque es algo como muy anecdótico, ¿no? Es como cuando apareció el COVID y decían, no, es que pues, mi abuelita se tomó miel con limón y se curó. Y tantito, y le echó unas gotitas de cloro y se curó de COVID y pues bueno, qué bueno que le fue así a tu abuelita, pero eso no es lo que sucede en la mayor parte de la población, ¿no? Y pudo haber tenido un efecto placebo también. Exacto. O sea, finalmente creo yo, por ejemplo, alguna vez leí que sí existe la música asistida para, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Se han dado cuenta que si escuchando ciertas piezas es como algo sucede en la memoria, algo sucede en la mente, en la psique, que esas personas que ya traen atrofiado esto, ¡pum! Bueno, es que ahí hay una cosa como esta área que te comentaba del cíngulo no es un área que suele ser tan afectada en el Alzheimer o en las demencias, por lo menos en las fases tempranas. Entonces la memoria musical permanece. Entonces sí hay pacientes que probablemente les pongan alguna canción que conocen y no tiene que ser nuevamente, tiene que ser música clásica, puede ser
mariachi. Sí, algo que se le haya quedado acá, ¿No? ¿no? Este Cielo Rojo, ese Cielo Rojo, y la cantaba José Alfredo Jiménez, ¿no? Entonces eso todavía permanece, aunque en otras áreas estén afectados, ¿no? En reconocimiento de familiares, en que se les vayan palabras, qué sé yo. Podría así funcionar eso a lo mejor, yo creo que integrarlo más todavía a nivel emocional, no digo, en la música hay diferentes texturas, muchas emociones también, incluso como lo platicamos, no sé, no nada más es la escala, ¿no? Es el tempo, la intensidad, qué instrumento, o sea, muchas cosas. ¿Te ha pasado tener alguna experiencia, digamos, como más no tan alegre con la música, con alguna pieza, con algún tipo de canciones, por ejemplo, para que te incomoden o te hagan sentir cierto tipo de incomodidades, por ejemplo? Bueno, hay canciones que creo que nos pueden llevar sí, a llorar, y de repente, y no necesariamente porque nos desagrade, sino simplemente tal vez porque la forma en la que están siendo interpretadas es una forma, pues, bastante increíble, Sí, ¿no? pues. Eh, por ejemplo, pues, yo escucho Pavarotti y a mí me gusta bastante Pavarotti, y de repente lo veo con Carrera y con... se me fue el nombre. El otro tenor. Con Plácido. Gracias. Y ves ahí, pues, hasta Pavarotti, hasta Plácido y Carrera lo ven así como, pues, ¿qué onda con Pavarotti, no? O sea, casi que lo contraten a él. Entonces sí te despierta como todo esto, ¿no? De emociones, pues, también positivas y negativas, ¿no? También depende, yo creo que también depende de qué estés escuchando y en qué tipo de situación también te encuentres en ese momento. Sí, exacto. ¿No? Si acabas de terminar una relación y así andas así tristón y bajoneado y te pones a escuchar Sí, José José, ¿no? José José, Karim León, pues quizá no lo vas a pasar muy bien, ¿no? Entonces, ¿no recomendarías escuchar estas rolas cuando alguien está...? Digo, sería como echarle más limón a la herida, ¿no? Digo, para eso existen y hay quienes lo hacen, Sí. pero también lo hacen en situaciones. O sea, también no es lo mismo estar escuchando José José, tomando Bacardí y estando después de haber terminado, pues no terminé con nadie, no estoy tomando nada y pues me ponen el triste. Bueno, pues sí, pues está triste la canción, pero a mí no me pone triste en ese momento. A lo mejor te conmueve y lloras, pero de otro tipo de llorar, ¿no? Que es, digo, sí sucede mucho esto, ¿no? Que a veces escuchamos rolas, canciones que o sea, sí nos conmueven por algo más, o sea, no puede ser la técnica, puede ser el mensaje, puede ser, digo, a mí me pasa mucho hasta sin letras, o sea, hasta con la mera música, con el mero acorde, me transmite demasiado, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia con alguna que hayas llorado que digas, o sea, a ver, esta me hace llorar, me conmueve algo, Pavarotti? Pues hace mucho, pero no, la última quizá, la de Oh Mío Babino Caro, cuando la interpreta Amira, una niña que salió de uno de estos programas como de La Voz, pero de Holanda. Uh-huh. Y la verdad es que hace una interpretación así buenísima. Entonces, sí, ves el público y sí le crees que está llorando, porque pues, tú también estás viendo el video y también dices, ok. O sea, sí la canta bastante bien. Sí, pues es que conmueve, ¿no? Yo creo que para eso finalmente es la música, ¿no? Nada más que una herramienta para escuchar. Qué bueno que mencionas todo esto de la psique, de cómo hasta las emociones, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo la memoria musical permanece, o sea, es algo que yo no sabía, diario aprendo algo nuevo. Yo tampoco lo sabía. Pero mira, yo me enteré el fin de semana de eso. Yo tampoco sabía y eso estaba bastante interesante porque entonces hace sentido de por qué, o sea, sí me ha tocado ver videos de hasta personas con Alzheimer que de repente les ponen una pieza o recuerdan, ¿no? Como está esta dinámica de recordar. Y bueno, y hay un autor que quizá me gustaría recomendarles, es un autor muy conocido que es Oliver Sacks. Okay. Oliver Sacks escribió un libro, pues tal vez el más famoso, que es Despertares. Hicieron una película, sale Robert De Niro y no recuerdo quién más, ya es una película viejita. Y él es neurólogo y entonces él
pues hacía estos escritos acerca de pacientes que le llamaban la atención, ¿no? Justamente tiene un libro que se llama Musicofilia, donde él está diciendo, bueno, tal paciente con tal canción de repente sí empezó a tener como cierta mejoría en ciertas áreas pues de neurológicas, ¿no? Porque finalmente él trabajaba con pacientes neurológicos. Es de que se parece mucho como a la historia de un compositor que se llamaba Alexander Scriabin, que lo que hacía era se ponía a tocar el piano con las personas, entonces a las personas les vendaba los ojos, ¿no? Entonces sucedía este fenómeno que él está investigando de la sinestesia, de, a ver, quiero saber cómo ves este acorde, qué color es, ¿no? O sea, qué te produce. ¿Has tenido experiencias con esto, con por ejemplo poder hasta decir, este acorde es de este color? No, pero por ejemplo Wagner lo tenía. Ok. O sea, cuando estaba escribiendo la famosa tetralogía de los nivelungos, él tenía sinestesia y entonces él decía, pues claro, este acorde es moradito, este es azul. Okay. ¿No? Y sí tiene cierto sentido, ¿no? Porque en inglés cuando dicen que estamos tristes, pues dicen que estamos azul, ¿no? Blue. ¿no? Okay. Entonces dicen, no, pues está blue, está triste. Entonces, pues de repente pues, podría tener como quizás como esa connotación así como cromática de... Ok. Fíjate, eso no me lo había puesto a pensar como... O sea, no sabía que Wagner tenía sinestesia, fíjate. Sí. Eso no lo sabía. A lo mejor hasta pues, todos ellos. No, digo, a mí sí me ha pasado la sinestesia durísima en psicodélicos y es una cosa bien loca, ¿no? Yo creo que Mozart debe haber estado en el espectro autista o alguna cosa. O hoy dirían, pues este personaje es autista. Está en ese espectro autista, pero en esta parte como muy creativa. Muy creativa que pueden llegar a tener. Digo, a lo mejor hasta nosotros los músicos tenemos cierto grado, a lo mejor no sé, podría ser de TDAH, de autismo. Digo, a mí yo, o sea, lo leo y encajo en un chingo de esas madres. TDAH yo creo que es muy frecuente entre los músicos. Digo aquí. Y bueno, personas obsesivas también. Sí, o sea, personas sí. obsesivas así también clavadísimo. Y bueno, también, pues bueno, de repente la fama que tienen de repente algunos músicos, pues el tema de adicciones, ¿no? Sí, totalmente. Que muchas veces, pues sí es un tema, o tienen o se tiene esa fama, ¿no? Dentro de... ¿Por qué crees que sea todo esto? Yo más bien creo que el tema de adicciones no creo que sea digamos, en el músico terrenal. Yo creo que es en el músico que pues, se vuelve muy famoso y no sabe manejar justamente esa fama, ¿no? O ese éxito. Entonces los descontrola y demás. Digo, tenemos pues, ejemplos de músicos que han sido adictos, que han tenido problemas emocionales, que se han suicidado, pues bueno, hay una lista interminable, ¿no? ¿Y crees que algo... Yo le diste hace rato algo que me llamó mucho la atención, o sea, sí creo yo, por lo que he platicado contigo, que la música sí te puede funcionar, dependiendo, ojo también, qué canción, qué género, qué emoción y qué tipo de persona, ¿no? Bueno, decía Freud que solamente existía un mecanismo de defensa sano. O sea, todos los demás mecanismos de defensa no son tan sanos. Okay. ¿No? O sea, desde represión, negación y todo esto de racionalización y esas cosas que son muy famosas, pues para él no eran tan sanos. Y decía que solamente había uno, que era sublimación, que era como llevar esta emoción que tienes adentro y plasmarla a través del arte. Okay. Entonces, aquí nada más entra justamente pues, esta paradoja que puede haber con la música, con los pintores, con los escritores, que de repente tienen vidas muy atormentadas, ¿no? O sea, y cuando quizá son los únicos que están estableciendo el mecanismo, según Freud, el único mecanismo de defensa sana. Debe haber más, ¿no? O sea, digo... según él, no. Okay. Otros autores por ahí le quieren meter así como que, por ejemplo... ahí se me fue la palabrita. Ahorita se me va a venir a la cabeza, pero
Pero no, hay como cosas que de repente dices, bueno, pero si lo ves desde este lado no es tan sano. Ok. Pues la sublimación está bien, digo yo, a mí personalmente sí he canalizado muchas cosas a través de componer, por ejemplo, ¿no? Que para mí resulta mucho más creativo componer algo auténticamente tuyo que tocar un cover, ¿no? Digo, no demerito los covers ni nada de eso, siempre he dicho que puedes tocar tu cover a tu estilo, pero creo que yo en el sentido más creativo involucra más algo personal, ¿no? Hasta como canalizar esa energía, esa emoción a algo y soltarlo ahí, creo yo, no sé, Sí. por lo menos sí lo compruebo yo. Bueno, ahí justo a eso se refería, ¿no? A crear, no a mm, interpretar, ¿no? Porque Exacto. interpretar, pues lo que acabas de decir, o sea, estás interpretando algo que ya está escrito, o sea, tú no lo creaste como tal, pues, sí, quizá le estás dando tu propio estilo de tocar o tu propia versión, pero pues bueno, no es algo que tú hayas. Sí, creado desde cero, ¿no? Sí, digo, al menos yo sí he tenido experiencia con... Yo no sabía que se llamaba sublimación, y yo también aprendo luego nuevas palabras y sí, yo personalmente sí he tenido mucho pues sí, digamos como hasta desfogue de emociones fuertes, hasta felices, tristes, ¿no? Pues a través de la música, de la sublimación, ¿no? ¿Tú te has aventado a componer? He intentado, pero pues así todavía estoy como limitado en la parte teórica y entonces pues algunas cositas, pero cosa de nada. Que justo eso está bien loco porque hay gente, que eso también a ver si me lo pudieras compartir, hay gente que estudia y estudia y se sabe la teoría y me ha tocado de pie a pa, ¿no? Pero a la hora de componer es como, ay cabrón, ¿qué hago, no? O sea, aquí tengo toda la... Y hay gente que me ha pasado que nunca pisó una escuela, ¿no? Pero le da la composición y les dices, ¿qué es esto? No, pues quién sabe, pero pues ahí está, ¿no? O sea, hay una parte de la mente que lo trae. Pues justamente el guitarrista de Def Leppard, Phil Collen, no tiene conocimiento, no estudió formalmente música, a diferencia de Steve Clark, que era el otro guitarrista el que falleció, que sí tenía conocimientos musicales, y Phil Collen cuando componía, pues, se ponía a tocar y decía, pues esto me suena bien y suena bien si lo hago así, 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 asado, y así compone. Más intuitivo, ¿no? Ajá. Sí, o sea, digamos que ahora podríamos mezclar esta como, ya que te sabes la teoría y todo esto, como esta parte, digamos, más mecánica, más racional de la música, ¿no? De, pues el intervalo es esto es lo que es, ¿no? Pero también hay una parte muy intuitiva que la mente no racionaliza dentro de la música y que me ha pasado, es como, quién sabe qué intervalo sea, quién sabe qué acorde sea, quién sabe qué escala sea, pero me gusta, ¿no? O sea, está ahí presente y eso es, creo que parte pues no sé, al menos creo que de todo este rollo musical, más con la mente, ¿no? Porque a veces lo intentamos racionalizar demasiado y hay veces que pues lo tenemos que dejar soltar, ¿no? Hay veces que vas a tocar un acorde y quién sabe qué carajos es, pero está bueno, o sea, se oye bien, ¿no? Ya de que tú le investigues a ver qué tal, ¿no? Y ahora quiero que me compartas, justo esta dinámica se la quería preguntar justo a los guitarristas. 3 guitarristas que tú sientas que te han marcado personalmente. Phil Collen, nuevamente, porque lo vi y la verdad me impresionó la forma de tocar. Lo vi a 5 metros tocando. Paul Gilbert. Paul Gilbert, sí. Sí, o sea, dije, no, bueno. Sí, también es uno de mis dos, sí. Y también vi a metros de distancia a Slash, cuando la última vez que vino con Miles Kennedy, que también empezó a tocar unas cosas pues, ni siquiera, no en el diapasón, o sea, estaba tocando fuera de, ya donde está el cabezal de la guitarra, y le salía bien, o sea, sonaba bien. Sí, hay mucho ese mito con Slash, ¿no? De que, o sea, yo creo que para mí es un gran guitarrista, siempre ha sido un gran guitarrista Slash, independientemente de lo que mucha gente luego piense, porque es como uno de los guitarristas pues, más conocidos. Es muy comercial. Muy comercial, sí, es como muy mainstream, digámoslo así, pero tiene lo suyo, ¿no? Claro que tiene su mérito, tiene sus buenos solos, tiene su bueno esto. Y pues mi querido Maya, ¿algo más que nos quieras compartir que tú tengas pendiente dentro de tus anotaciones también? A lo mejor se me puede preguntar algo. Bueno, no, pues, nada más que pues hay que escuchar música, pues hay que incorporarla como una forma, pues también de que nos va a nutrir emocionalmente, nos va a ayudar
a resolver como ciertos estados de depresión o de ansiedad. O sea, eso digo, no excluye quizá otras cosas. Entonces creo que pues, escuchar, y si se puede hacer música, pues también hacer música, ¿no? Yo creo que sí. Y digo, para finalizar, ¿qué le dirías a las personas que ahorita están pasando por depresión, por ansiedad, por todo esto? ¿Qué les recomendarías tú, además, digo, o sea, de acercarse con un especialista? ¿Qué les recomendarías tú? Uno, sí, acercarse con un especialista, o sea, ya sea psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, pero que sí sean valorados. Dos, les recomendaría quitarle ese estigma de yo no me deprimo porque yo soy fuerte y sí, claro. Solamente las personas que tienen una debilidad de carácter son las que les pasan ese tipo de cosas. Son dos padecimientos muy frecuentes. Probablemente más o menos el 20% de los mexicanos tienen un problema de ansiedad. Hasta yo creo que más, ¿no? Probablemente más. Hasta yo creo que más, ¿no? Pero la cultura de México evita muchas veces pues, acudir con profesionales de salud mental. Y pues algo que, bueno, no podría, que sigan intentando hacer sus actividades normales, ¿no? O sea, porque parte de lo que sucede es que dejamos, cuando pasamos por un estado de depresión o de ansiedad, dejamos ciertas cosas y las dejamos pendientes y pensamos que ya no las podemos hacer, y pues sí tenemos que esforzarnos también en continuar haciéndolas a la par de estar viendo a alguien, ¿no? O sea, yo he ido a terapia, yo he ido con psiquiatra, he tomado antidepresivos en algún momento de mi vida y no tengo tema con decirlo en el público y quitarle también ese como pequeño estigma de te vas a ser adicto al antidepresivo. Eso no es cierto, eso okay. no pasa. Si lo tomas una vez ya lo tienes que tomar de por vida, tampoco eso es un mito. Y pues también hay otras cosas, ¿no? Hay otras terapias que ayudan o que pueden ser coadyuvantes, ¿no? Yo les digo a los pacientes, mira, si tú te tomas el medicamento o estás yendo a terapia con algún psicólogo, con un terapeuta, y quieres hacer equinoterapia, adelante, haces equinoterapia. Sí, exacto, con todos estos nuevos métodos que están saliendo, igual yo siempre se los he dicho, o sea, a mí personalmente los psicodélicos me funcionaron mucho, pero esto no quiere decir que yo no haya, o sea, diga, no, ya se saltan la terapia o esto, no, o sea, es meramente una herramienta como cualquier otra de las que están ahí, para no, o sea, sí es necesario, ¿no? O sea, sí hay personas que sí requieren pues, la terapia, y en mi caso a mí me tocó con psicodélicos esa etapa, ¿no? Y siempre lo he dicho y siempre lo recalco mucho en el canal, ¿no? O sea, al final, si hay algo, ve con alguien que se dedique a esto, ve con algún especialista que sí puedas pues darle un camino, una guía a todo esto. Ya, pues como tú dices, ¿no? Sí, que quinoterapia, que sonoterapia, que eso, pues bueno, es un complemento extra, ¿no? Sí, lo que sea, actividad física, el antidepresivo ansiolítico natural más efectivo, actividad física. Qué chido, mi querido May. Pues muchísimas gracias por por este podcast, y si tienes redes, pues ¿dónde te podemos encontrar? Pues en Facebook aparezco como Carlos Cid, y en Instagram como Juan Carlos Seade. Ok, Juan Carlos Seade, muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos, gracias por compartirnos este momento y gracias por venir a este primer episodio que seguramente, pues bueno, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo todo esto musical, porque ahorita nosotros también estamos en todo lo de la música en una nueva etapa, y pues te agradecemos que seas parte de este primer episodio, de esta primera temporada. Muchísimas gracias. Y pues también gracias a The Contemporary Music School por brindarnos este espacio, también por brindarnos este lugar para desarrollar este proyecto. Visiten todas sus redes, también visiten todas nuestras redes. Aquí abajito les vamos a dejar toda la descripción para que puedan encontrar más de Carlos, más de Contemporary Music School y más acerca de lo que estamos creando para ustedes. Gracias por estar aquí presentes, y pues únicamente recuerden que la verdad, sí, no, sí, es que ese es el otro, es que tengo otro podcast. Pues muchísimas gracias por estar aquí presentes, y recordarles que la música no nada más es entretenimiento, es terapia, es una manera de crear y es una manera también de estar presente. Gracias por estar aquí, mis queridos Mais, y gracias. Muchas gracias a ustedes.